Qué gusto verles otra vez, hermanos, en este tiempo. eh, Saber que están escuchando nuestros mensajes, saber que están escuchando la palabra de Dios, y en esta hora vamos a ponernos en las manos del Señor para el estudio que tenemos para este tiempo, buscando la dirección de Dios en esta hora. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición y la oportunidad de escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu nombre sea glorificado, pidiendo que tu Espíritu Santo edifique nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, compartir con quienes nos rodean las bendiciones que tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahora una nueva serie de temas, y se trata de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pero en el sentido de qué es la Biblia, qué podemos aprender, qué tiene para nosotros. Y el primer tema que vamos a ver en esta nueva serie se llama, o tiene el título de la autoridad de las Escrituras. Si queremos estudiar matemáticas, tenemos que recurrir a los mejores maestros posibles en cada uno de sus temas. Y las matemáticas en ese sentido son muy amplias. Tenemos desde la suma, la resta, la multiplicación, la división, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo. Adicionalmente tenemos que ir en orden progresivo. No podemos empezar por cálculo si no sabemos lo que es la suma y la resta. Y así como vamos progresando en el tema, también se puede decir que vamos madurando, vamos creciendo en el conocimiento de las matemáticas. Lo mismo ocurre en el estudio de la palabra de Dios. Y hay un pasaje clave que debemos considerar. Y es un pasaje que usted conoce seguramente, y decimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y de a ese pasaje es del que estamos hablando en esta hora, que es un pasaje clave, es un pasaje importante que debemos estudiar y comprender un poco más a detalle de qué nos habla la palabra de Dios en esta porción. El apóstol Pablo, que es quien escribe a Timoteo esta segunda carta, ya se encuentra en la cárcel nuevamente, y pronto será ejecutado. Ahora lo encontramos escribiéndole a su discípulo Timoteo una carta muy práctica, pero al mismo tiempo fundamental para el fortalecimiento de la fe de este joven pastor. Es una carta de despedida con las últimas enseñanzas necesarias para el buen desempeño de su labor. Vamos a lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 al 5 por el momento. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Vaya descripción de personas, de hombres en tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios, y que sería en los últimos días. Y vaya que son tiempos peligrosos los que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Pero esta descripción que nos hace aquí la palabra de Dios, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, y toda esa descripción que veíamos, y que si la comparamos con aquello que eran las obras de la carne, la lista es muy similar. El interés no está puesto en Dios. Ninguna de estas palabras describe a alguien que tenga una relación con Dios. Ninguna de estas palabras describe a alguien que realmente esté en conocimiento pleno de lo que enseña la palabra de Dios. Y la advertencia para Timoteo le dice, a estos evítalos. Es decir, trata de no estar en una relación con ellos en las que tú pudieras estar comprometido. Hay que evitarlos. ¿Y cuál es la principal advertencia en ese sentido? Y una descripción quizás más concreta, más breve.
La encontramos en el versículo 8 de ese mismo pasaje. Dice: estos resisten a la verdad, es decir, no enseñan la verdad o no viven de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. También los describe como hombres corruptos de entendimiento. ¿Y qué es eso de corruptos de entendimiento? Quiere decir que su mente, lo que ellos piensan, cómo razonan, cómo explican las cosas de la palabra de Dios, no está bien, algo está mal. La palabra corruptos se utiliza, la palabra corruptos, corrupción, se utiliza también cuando se habla, por ejemplo, de una fruta podrida. Se dice que ya entró en corrupción, ya se está descomponiendo. Entonces, está diciéndonos aquí que la mente de estas personas está descompuesta. Una cosa que hacen es usar las cosas a su conveniencia personal, que es la otra forma en que usted y yo usamos la palabra corrupción. Cuando alguien decimos que es corrupto en las actividades que usted tiene que desarrollar día a día, es porque alguien nos está pidiendo que le ayudemos de una forma distinta, que no corresponde a los procedimientos normales. Aquello que decimos que hay que dar dinero para que hagan las cosas que necesitamos, a eso llamamos corrupción. Y ese tipo de cosas es las que está sucediendo con estas personas. Su mente está corrupta, su mente está buscando el beneficio personal. Pero también dice otra descripción de ellos aquí en este mismo versículo: réprobos en cuanto a la fe. Es decir, no manifiestan vivir de acuerdo con la fe en Jesús. No manifiestan una vida de santidad. Y viene ahí otra descripción más adelante en un versículo que ya no vamos a entrar a él. Simplemente los describe como gente que no está viviendo en santidad y que está buscando la oportunidad de distraer a los hermanos en la fe. Sí que son tiempos peligrosos, decía yo. Y ahora usted y yo en estos días también estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y no hablo solamente de enfermedades y violencia. No es esa la idea de decir que son tiempos peligrosos, aunque son cosas que también tenemos que ser cuidadosos con ellas. Creo que estamos viviendo lo que describe esta parte de la Escritura. Pero entonces, ¿cuál es la solución de este problema? Porque esa descripción no es nada sencilla. ¿Hay respuesta en la palabra de Dios para ello? Gracias a Dios que sí. Seguramente conoce el concepto de una vacuna. Nos inyectan la enfermedad controlada y nuestro cuerpo desarrolla sus propias defensas cuando se cuenta con esa vacuna en forma específica. La respuesta de Dios la vamos a ver ahora en los siguientes versículos. ¿Y por qué esto de la vacuna? Es decir, hay una solución al problema. En una enfermedad, usted se pone la vacuna y esa enfermedad ya no le afecta. Entonces, ahora que estamos viendo un problema que hay aquí en cuanto a lo que estos hombres enseñan, vamos a ver cuál es la solución que nos presenta la palabra de Dios en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y otra vez, esta lista podemos decir que también es muy similar a otras que hemos visto de cómo es vivir en el Espíritu Santo. Las enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo es lo que el apóstol aquí le está recordando a Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, tú has aprendido lo que yo te he estado enseñando. Cuando le habla de la conducta, le dice: Timoteo, tú has visto mi ejemplo de vida, tú has visto mi conducta, tú has visto cómo me comporto, tú has visto cómo vivo. También le dice propósito, vivir conforme al plan de Dios. También le habla de confianza en Dios cuando le dice de la fe. Entrar en las situaciones difíciles, enfrentar, las situaciones difíciles con entereza, dominio propio, templanza. Todos necesitan de Dios, amor. No todos aceptan el mensaje a la primera vez, paciencia. O no solamente que no aceptan el mensaje a la primera vez, a lo mejor hay gente que nos incomoda y con la intención de hacernos perder el control de lo que usted quiera vivir. Y le habla de la paciencia que mismo Pablo le ha manifestado a Timoteo. Pero también le agrega algo más: persecuciones y padecimientos. Y en esto es una situación que Pablo y Timoteo han vivido juntos en algunas ocasiones.
Es decir, es algo que Timoteo también ha experimentado. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo aquí le está diciendo? Tú has aprendido la palabra de Dios, tú has visto mi ejemplo, tú has visto mi enseñanza y todos estos detalles que ahorita veíamos, que el apóstol Pablo se los pone y que le hace énfasis en ello. Tú sabes de qué se trata, tú sabes qué es vivir la vida cristiana. Tú sabes cómo debe vivir alguien que tiene a Cristo en su corazón. Y le insiste en ello. Y ahora vamos a ver qué le dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Es decir, no abandones lo que tú has aprendido de mí, que es lo que ahorita he estado hablándole. No dejes de practicar lo que tú ya estás convencido cuando le dice y te persuadiste. Es decir, estás convencido de que la palabra de Dios es la mejor forma de vivir para la persona, para un creyente en Cristo Jesús. Y luego le agrega estas palabras, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, Timoteo tiene una cosa bien interesante aquí. Ha aprendido de Pablo, por supuesto. Ahora, ¿pero quién es Pablo? Pablo fue enseñado por el mejor maestro de su época, Gamaliel. Humanamente hablando, Hechos capítulo 22, versículo 3, él lo declara de esa manera. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo mismo se presenta de esa manera. Él había estudiado con el mejor que podía haber enseñado a alguien más en sus días. Es decir, es como si usted el día de hoy se fuera a la mejor universidad del mundo y ahí usted estudiaría. Ese era el apóstol Pablo. Él estaba bien preparado, bien conocedor de lo que era, lo que para usted y para mí es ahora el Antiguo Testamento. Pero Timoteo ha aprendido también de alguien más. Timoteo mismo, aún antes de haber conocido a Pablo, no es ignorante de la palabra de Dios. Nos dice el versículo 15 en este mismo pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 15 nos dice primero esto: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo desde niño ha aprendido las escrituras. ¿Quiénes le enseñaron? La mamá y la abuela, Loida y Eunice, se dice en otro pasaje. Timoteo es alguien que desde pequeño ha aprendido la palabra de Dios. Es decir, Timoteo es alguien especial en este sentido. Ha sido instruido por Pablo, no pudo haber tenido mejor maestro en ese sentido, humanamente hablando. Y también en su casa, desde pequeño ha sido instruido en la palabra de Dios, desde la edad más temprana que usted se pueda imaginar. Creo que Timoteo se sabía de memoria el Salmo 119, que es el más extenso en la palabra de Dios, tiene 176 versículos. Es posible memorizarlos, aunque nos parezca difícil. Por sí mismo, este salmo tiene diferentes secciones y cada una de ellas en el idioma original, en el hebreo, empieza con una de las letras en el mismo orden de las letras de lo que hoy llamamos en nuestro idioma el abecedario, el alfabeto. Seguramente me preguntarán, ¿qué tiene que ver el Salmo 119 con todo esto? Bueno, primero recordemos, es algo que Timoteo seguramente se sabía de memoria. Pero vamos a ver qué nos dice una de esas porciones. Salmo 119, versículos 105 al 112. Dicen así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre.
y hasta el fin. Es interesante cómo el Salmo 119 hace referencia línea tras línea en diferentes formas a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios, a la ley de Dios. En otra forma podríamos decir, y tendremos que decirlo de esa manera, hace referencia en diferentes expresiones a la palabra de Dios. Es decir, a lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, a lo que Dios pone en su palabra para que usted y yo tengamos lo que necesitamos para vivir. Y si usted revisa cada una de estas líneas, luz para mi camino, tus justas ordenanzas, vivifícame conforme a tu palabra, enséñame tus ordenanzas, no me olvido de tu ley. Pero cada una de estas cosas las está asociando a alguna situación que usted tenga en la vida. No era casualidad entonces que Timoteo tuviera que saberse este salmo, no solo porque fuera un niño, sino porque era un niño que había sido instruido conforme a la palabra de Dios en su hogar. Y esto nos hablaría de algo: la importancia de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios desde la edad temprana. Ahora, este versículo 15 nos dice algo más. Hablándole de que él ha aprendido las escrituras desde niño, le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo, en las escrituras, ahí está el mensaje de Jesucristo. Recordemos que Pablo llegaba a las sinagogas, en las poblaciones en las que había sinagogas, él llegaba ahí a las sinagogas y les hablaba de Jesús con fundamento en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Les hablaba de su necesidad de pedir perdón por sus pecados y alcanzar la salvación por medio del sacrificio de Jesús. Todo esto él lo explicaba a través del Antiguo Testamento. Bien, entonces, ahora una explicación que justifica por qué las escrituras, la palabra de Dios, es importante. En el ambiente de todo esto que hemos visto, le dice entonces a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, todo lo que tú conoces como la palabra de Dios, como la escritura, es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, entonces tiene un propósito. Al ser inspirada por Dios, entonces le dice, es útil para enseñar. Es decir, usted necesita aprender algo de Dios, la palabra de Dios le puede enseñar. Para redarguir, es decir, usted necesita corregir algo en su propia vida, ahí está en la palabra de Dios lo que usted necesita corregir. Luego, para instruir en justicia. Hay cosas que tiene usted que cambiar su modo de vivir porque no está actuando en forma justa. Ahí está en la palabra de Dios. Y me tengo que regresar a esto de redarguir. Es decir, hay cosas que usted necesita entrar a discernir y entrar a entender. Que usted está entendiendo y aplicando mal las cosas en la palabra de Dios para su propia vida. Y le dice algo más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere estar preparado para enfrentar las situaciones diarias de nuestra vida, y póngale el nombre de lo que usted quiera a una situación diaria de nuestra vida: enfermedad, violencia, falta de finanzas en su hogar, dificultades con quienes le rodean. Para todas estas situaciones hay respuesta en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, por lo tanto, tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. ¿Y qué quiero decir? Que la palabra de Dios tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. Quiero decir que no necesitamos nada más. Nada más necesitamos. Si es el mensaje de Dios para su vida, es todo lo que necesitamos saber. Si es porque usted está enfrentando problemas, en la palabra de Dios hay solución. En esta semana, en
en casa con mis hermanos, porque para quienes no me conocían, tengo 3 hermanos más. Había una situación que hemos estado platicando entre ellos. No es un problema que nosotros tengamos entre hermanos, pero hemos estado platicando de situaciones que estamos viviendo, ellos en donde vive cada uno, que les puedo decir de paso, vivimos en diferentes ciudades, cada quien enfrentamos diferentes situaciones, pero recordábamos algo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo en donde quiera que vayas. Y compartíamos ese pasaje. Y ahora les puedo decir, la situación que usted enfrente en su vida el día de hoy, cualquiera que ésta sea, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y vamos a insistir en esto. Al ser la palabra de Dios, entonces tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. No necesitamos nada más. Y recordemos lo que hemos estado estudiando últimamente, y en esta ocasión nos da otra vez la oportunidad del mismo tema. Si la palabra de Dios es lo que yo necesito para mi propia vida, debemos recordar que en la palabra de Dios se nos dice que yo necesito reconciliarme con Dios, que en mi vida hay pecado que yo tengo que dejar, que en mi vida hay cosas que no le agradan a Dios, y yo todo eso tengo que quitarlo de mi vida, pero no por mi propio esfuerzo, sino a través del sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es la única forma en que usted y yo podemos presentarnos delante de Dios declarados sin culpa por nuestro pecado. Porque Jesucristo ya pagó. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo murió en la cruz, pero no quedó en la cruz. Fue llevado a la tumba, pero no quedó en la tumba. Él salió de la tumba, Él resucitó, Él vive. Y todo esto nos da a nosotros la oportunidad de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Te pido que me perdones por mi pecado, en el nombre de Jesucristo. Y entonces poder alcanzar todas las otras promesas que usted se encuentra también en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene autoridad en mi vida, usted y yo vamos a poder vivir agradando a Dios. Y recordemos esto: no necesitamos nada más. Maestros falsos, ¿son tiempos peligrosos? Sí, pero si yo confío en Dios y estudio su palabra y vivo conforme a su palabra, yo puedo salir adelante y victorioso. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, a ti la honra y la gloria, porque a través de tu palabra podemos encontrar lo que necesitamos para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú has puesto lo que nosotros necesitamos. Y te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que no necesitamos nada más. Tú has dado las instrucciones que necesitamos para nuestra vida en ella. Tú has dado la manera en que podemos presentarnos delante de ti, explicada en tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús para salvarnos, perdonar nuestros pecados y que podamos presentarnos delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.